Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Lisbeth García Pérez, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Continental y abordaré unos temas muy interesantes que hemos tocado en la asignatura de Introducción a la Psicología. Primera pregunta, ¿la psicología es una ciencia? Sí, porque tiene criterios básicos científicos como el uso del medio científico que le permite al psicólogo describir, entender, predecir y a la larga obtener un cierto grado de control sobre el estudio de un fenómeno de la realidad. Por ejemplo, hablemos sobre la agresión entre varones y mujeres. El psicólogo primero obtendría datos a partir de la observación cuidadosa y sistemática, luego desarrollarían teorías que van a intentar explicar lo que ya ha observado, para luego hacer predicciones basadas en esas teorías y después comprobarlas mediante experimentos, técnicas, instrumentos científicos y determinar si son correctas. Luego tendremos resultados, conclusiones que llevarán al psicólogo a plantear una solución a dicha situación. Segundo, la evolución del objeto de estudio de la psicología. Para empezar, en la psicología precientífica tenemos a Aristóteles, Platón y otros filósofos griegos que afirmaban que el alma o psique estaba situado en el cuerpo. Se basaban en argumentos metafísicos relacionados con la razón, la materia, sentidos y el espíritu. Ya a partir del siglo XIX la psicología pasa a ser empírica, o sea, es decir, capaz de ejecutar experimentos controlados en un laboratorio con el fin de obtener conclusiones. Para Descartes también esto era ilógico, el estudio de la unión entre el cuerpo y el alma. Luego tenemos la escuela psicológica estructuralista por Winckelmann, que pone en práctica el uso del método científico y tiene como objeto de estudio la conciencia. Posterior a eso, tenemos a William James y Don Dewey, que fundan la escuela del funcionalismo en 1890. Esos tenían como objeto de estudio el funcionalismo de los procesos mentales y de la conducta. Posterior a eso tenemos una corriente muy conocida que viene a ser el psicoanálisis por Sigmund Freud, Carl Jung, en 1895. Su método era el estudio de casos, su objeto de estudio era el inconsciente. Luego viene la escuela de Gestalt, que viene a ser fundada ya por Max y Kohler en 1910. Su objeto de estudio son las leyes de organización perceptiva del ser humano. Y a mitad ya del siglo XX nace el conductismo, fundada por John Watson y Skinner en 1912. Objeto de estudio fue la conducta observable, o sea, el método de la observación y la experimentación. Luego tenemos el cognitivismo, fundada en 1950, representada por Jean Piaget. Su objeto de estudio viene a ser los procesos cognitivos básicos. Ya en 1962 surge la escuela humanista representada por Abraham Maslow y Carl Rogers, teniendo como objeto de estudio al ser humano en su totalidad. Para finalizar, actualmente las diferentes perspectivas de la psicología adoptaron diversos objetos de estudio. Tercero, los métodos de investigación en psicología. Tenemos la observación, que fue dividida en dos: observación natural y observación clínica. La observación natural implica el estudio de la conducta humana en fenómenos naturales. Por ejemplo, luego tenemos a la observación clínica, que se da en circunstancias previstas. Su objetivo es explicar el porqué de la conducta y su modificación en el individuo. Posteriormente tenemos el estudio de caso, que es la descripción y análisis detallado de un individuo o de unos cuantos. Luego tenemos a las pruebas psicológicas, test psicométricos, test proyectivos. Los test psicométricos miden principalmente la inteligencia, ejemplo, las escalas de Wechsler de inteligencia para niños y adultos. Los test proyectivos pretenden una evaluación global de la personalidad, ejemplo, el test de Rorschach, el test de la figura humana de Karen Machower. Posterior a eso tenemos la investigación correlacional, que permite aclarar las relaciones entre variables que no son susceptibles de examinarse con otros métodos de investigación y permite predecir la conducta. Luego tenemos la investigación experimental, que permite que un investigador deliberadamente manipule eventos o circunstancias seleccionadas, luego mide los efectos de esas manipulaciones en la conducta sucesiva. Hay un control de dichas variables. Luego tenemos el método evolutivo, que es la observación longitudinal, la misma muestra de sujetos es observada durante un largo periodo de tiempo. La observación transversal, se observan diferentes muestras de sujetos de diferentes niveles de edad en un mismo momento en el tiempo. Cuarto, la historia de la psicología en el Perú. Está influenciada por todas las corrientes europeas, mundiales. Reinaldo Andercol, uno de los principales, más importantes psicólogos de nuestro país, estudia la historia de la psicología en el Perú y manifiesta que uno de los fundadores de la psicología en el Perú fue Honorio Delgado, que en un primer momento estaba influenciado en el psicoanálisis. Incluso en el Diario del Comercio aparece un artículo escrito por él en 1920. La otra cara viene a ser la psicología científica, traída a nuestro país por el psicólogo Alemar Blumenfeld en la década de los 30 del siglo XX, que se convirtió en uno de los pioneros psicológicos científicos de nuestro país.
que trajo la psicometría aplicada, los test psicológicos, la psicología experimental. La psicología y la filosofía se separan en nuestro país a partir de 1963, cuando se dicta la primera cátedra de psicología como ciencia independiente, con profesores y el espacio especialmente construido para ello. Se da en la Universidad Mayor de San Marcos en 1963, cuando se crea ya la Facultad de Psicología, primero en Lima, luego ya en las diferentes ciudades, ¿no? Se oficializa como profesión en la década de 1980, cuando se crea el Colegio de Psicólogos en nuestro país, en donde la psicología cobra una identidad como ciencia y como profesión, porque antes la psicología estaba muy relacionada con lo que menciona la psiquiatría. Se denomina ya psicología a partir de 1935. Entre ambas corrientes había, tanto en la psicología objetiva y subjetiva, habían desencuentros y distancias que se levantaron más de una polémica en Europa, pero no pasó lo mismo en Lima, ¿no? Y cada cual continuaba investigando, sacando nuevos argumentos. La psicología objetiva señalaba que la exclusión el problema de la conciencia y el rechazo de los métodos introspectivos. La psicología subjetiva es la percepción y valoración personal y parcial sobre el asunto, idea, pensamientos o cultura. Muchas gracias por haberme escuchado.